10 minutos antes. Por eso estoy acá. Todavía no hemos comenzado. Estoy muy emocionada con Mario porque además Mario prologa en mi libro, Aprendiendo a ser humano también. Hola Marisa, ¿cómo estás? Patricia, Juanpi, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Estamos esperando a Mario, todos emocionados y ansiosos. Hola, gracias Patricia por el saludo. Hola Alexis, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos, chicos? Y ahí Mario me saluda y no me solicitó unirse. Solicitame unirte, Mario. A ver. Ahora sí. Lo tenemos acá. Hola, hola. Sí, soy muy malo para la informática, pero sí, ya llegué a solicitar unirme, así que ya, eso, a Divino, eso, a eso he llegado. ¿Cómo estás, guapa? ¿Todo bien? divino. Bien, bien. ¿Vos, Mario? Muy bien, la verdad que muy bien, muy feliz, la verdad de esta entrevista hacía mucho que la veníamos pensando, tú ya me la Sí. habías propuesto hacía un tiempo, y bueno, no se Tal dio, cual. pero bueno, al final todo llega, ¿eh? Todo llega. Todo llega. Hay que tener paciencia. Siempre digo, perseverancia y paciencia. Siempre, para todo. Yo ¿Eh? no sé, bueno, son -5, ¿no? La gente sabe que es a las 19 horas de España, no sé si quieres esperar a que vaya Mirá, entrando yo la gente. le expliqué a los que están y que saludé a todos los que están y voy saludando también, que extiendo mi mano y saludo. Entonces, les expliqué que era porque tenés otra entrevista después de esta. Sí, ¿Eh? sí, así es. Mira, Y están entrando los amigos de Sot sí, Granada, de Soda Drogué, ya los estoy de viendo. Aquí se ve sobra. todo, ¿eh? Aquí se ve Sí, todo. hermoso, hermoso. Gracias a todos por estar. Gracias. Hice mucha publicidad, mucha. Bueno, Mario, Decime. te presento como con las palabras que escribí en el flyer, que me encantaron, porque así es como yo te siento, un amigo y un maestro, un ser que eleva su nivel de conciencia constantemente, un escritor, un amigo, un maestro, repito, y un aprendiz de sabio como te definís vos siempre, que Gracias. supo construir, sí, siempre, y supo construir su marca a través de su obra y que siempre deja al ser humano un mensaje de luz para reflexionar, como por ejemplo esta frase que capté, que nos dejaste a todos en una de tus entrevistas, porque siempre te escucho, Mario, donde citaste a Maestre Eckhart, ¿eh? Y un gran místico occidental, y esta frase que vos dijiste y citaste para despedirte, Dios entra en nosotros solo cuando estáis vosotros vacíos, Mm. ¿eh? Y me encantó tu frase, y por eso quería entrevistar al hombre, al cabalista, al padre, al maestro, al amigo, al ser humano, Mario, porque desde Judíos Conversos, que yo sé que te costó mucho publicar ese libro, fue tu primer libro, hasta pasando por la veintena de libros que tenés casi publicados, porque si me pongo a nombrar a todos, nos perdemos los 45 No, minutos. no, no, no tiene sentido nombrar ningún Entonces, libro. pasando desde Judíos Conversos, ¿nos podés contar un poco? Háblanos de vos, ¿cómo fue tu experiencia de publicar y la experiencia de Mario Sabán? Mira, me gusta porque en general cuando uno está hablando de Kabbalah, siempre en realidad uno habla de su experiencia personal. Indudablemente en la Kabbalah no hay una teoría desvinculada de la práctica, de la experiencia, de la biografía de uno. Y los que llegamos a la Kabbalah siempre tenemos muchas marcas de toda nuestra vida. Es decir, que si tú preguntas a los alumnos de Kabbalah, difícilmente existan teóricos del asunto, todos pueden vivir en la experiencia de la vida, lo que hablamos. Bueno, quiero enviar, mira, ahí está Marisa, mi esposa, que también ha entrado, ¿eh? Ah, Así que le envío un un beso beso. grande, gracias por haber entrado. Y Hermosa, bueno, Marisa Ventura. sí, Marisa Ventura. Bueno, y no, yo, la verdad, hay un largo camino.
Yo no puedo, bueno, uno podría decir, si uno tendría más conocimiento hubiera tomado otros derroteros, pero desde que apareció Judíos Conversos, yo te diría muchos años antes de Judíos Conversos, hay toda una historia, hay toda una biografía, no sé a dónde se remonta, a muy pequeño, pero probablemente lo que marca siempre, lo que ha marcado mi biografía es siempre la revelación del secreto, ¿no? El intento del descubrimiento de lo que hay oculto. Eh, en, Cuando yo vivía en Argentina y cuando comenzaron mis primeras investigaciones, a mí me llamó la atención, lo decía mucho en mis primeras conferencias, allá en 1987, imagínate cuántos años han pasado, ¿no? Casi 34 años en que comencé esas investigaciones, y en el año 86, 87, a mí me resultó muy llamativo una información que había aparecido en un libro en la universidad. Yo estaba realizando mi licenciatura en Derecho en aquel momento en la Universidad de Buenos Aires, donde decía que el 25% de la población de Buenos Aires era judía portuguesa. Yo siempre supe que los judíos habíamos llegado a Argentina a mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX, pero no que una información del siglo XVII informara esto, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Y dije, si hubo un 25% de la población sospechosa de ser judía en el siglo XVII, indudablemente los que declararon la Revolución de Mayo y casi todas las familias de la aristocracia de doble apellido de la Argentina tenían que tener algún antepasado judío, porque estamos hablando de 1643. Comencé mis investigaciones y la conclusión, después de muchos años, que fue Judíos Conversos y después los otros dos libros que le siguieron en la misma línea, es, bueno, que gran parte de las familias de doble apellido muy antiguas en Argentina todas tenían antepasados judíos. Eso se había ocultado. De hecho, en Argentina se había ocultado, por ejemplo, quién tenía antepasado negro. Y se sabía que, por ejemplo, un abuelo de Bernardino Rivadavia era de ascendencia negra, pero eso se ocultaba. En la historia argentina se ocultaron muchas cosas. También se habló en un momento que había un presidente que probablemente pudo haber sido homosexual, no se sabe bien, que era Guido. Bueno, un montón de temas de la historia argentina que me parecieron como ocultas. A mí me interesó el tema judío, seguramente por mi origen, pero llegó un momento, en el año 93, que me había cansado de encontrar antepasados judíos a todo el mundo, porque yo dije, bueno, al final, ¿a dónde voy a llegar? A averiguar que todo el mundo tiene un antepasado judío y eso no me lleva a ninguna parte. Entonces Claro. dije, bueno, pero aquí hay que investigar a fondo, aquí hay que investigar cómo es posible que nace el cristianismo de un rabino judío. Es decir, yo dije, en vez de estar investigando familia por familia quién tiene un antepasado judío, la idea mía era, acá hay un secreto, el cristianismo esconde un secreto, porque no puede ser que de un rabino judío naciera una religión diferente. Y comencé a investigar los orígenes del cristianismo. Me acuerdo claramente mi primera lectura del Nuevo Testamento. Bueno, claro, para un niño cristiano que quizás lee el Nuevo Testamento cuando tiene 6 7 años, ¿no? Yo sé de tu historia en los movimientos evangélicos, creo, si no recuerdo mal tu propia biografía, ¿no? Eh, pero yo leo mi primer Nuevo Testamento cuando yo tenía 26 años, aproximadamente, es decir, una persona que ya me había licenciado casi en Derecho, ya estaba por ahí o me había licenciado. Y cuando termino de leer algunos de los evangelios, digo, pero acá entiendo menos, estos libros son completamente judíos. Están hablando de un judío, están haciendo teología judía, y yo lo entiendo perfectamente el Nuevo Testamento. Y lo entiendo desde una óptica judía. Y dije, pero aquí está pasando algo muy raro. Esto fue en el año 93. Inclusive no había tal efervescencia de lo que es el judaísmo mesiánico hoy, ¿no? Que es el 2021. Estamos Claro. hablando de 1993. En ese momento había serias investigaciones, pero muy encerradas en la universidad de estos temas. Y cuando salen las raíces judías del cristianismo, realmente fue un boom, se vendió muchísimo la cantidad de libros, muchísima gente judía y cristiana comprendieron cuál era la raíz común de las dos religiones, y a partir de ahí entré en filosofía, en historia, pero siempre sospechando de que tenía que haber un núcleo duro, un núcleo secreto, si se quiere, más allá del tema estrictamente histórico, ¿no? Y entonces
Bueno, la cábala yo podemos decir que la descubro en España, ya cuando yo vengo en el año 2020, 2002. Ya, en Argentina mis investigaciones siempre fueron en el marco de la historia y de la filosofía, pero no de la mística. Es decir, yo llego a la mística más tarde, lo cual es lógico, ¿no? Porque las grandes preguntas de la mística yo creo que uno se las hace cuando ya es un poco más grande. Sí, totalmente. Tipo 40 años, por decir Bueno, una edad. sí, a ver, hay gente ahora que está muy evolucionada, ¿eh? Hay jóvenes muy Tal cual. evolucionados, Sí, gente realmente, sí. almas muy Tipo evolucionadas en muy gente muy joven. joven. Que Sí, 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 totalmente. en nuestra generación no se veía esto. Nosotros No, estamos en otra cosa. para nada, para nada. Eran otros tiempos. Bueno, ya hablamos un poquito de vos. Yo sé que te costó mucho publicar este libro y todas las vueltas que diste, y creo que la gente también lo sabe, y que tu mamá te decía algo como que estudia Derecho, que te va a dar Sí, sí. Mi más, mamá, que en paz más ganancias. descanse, era una mujer sabia, sabía que iba a morir de hambre si estudiaba otra cosa, pero la verdad, a ver, a mí el tema es que a mí siempre me gustó estudiar, esa es mi clipá, mi desequilibrio, siempre me gusta estudiar. El mío Eh, también. bueno, muchos estamos desequilibrados, pero Amo más claro. estudiar que trabajar. Claro, pero el problema cuál es, que cuando a ti te gusta estudiar, la pregunta que te haces de joven es ¿en qué voy a trabajar? Porque lo único que quedaba, lo único Tal cual. que era ser financiado en algún área de Uy, investigación, ¿no? se No, congeló un no, poco. no, Ahí está. Se congeló un poco la no, imagen. bueno, y no me quedaba alternativa. A mí siempre me gustó la investigación. Y a la hora de realmente ejercer una profesión, me costaba la decisión. Estaban las antípodas de muchas materias. A mí no solamente me gustaba la historia o la filosofía, me gustaba la química, la física. Tenía un problema de que me gustaba de alguna manera la búsqueda general de las ciencias, tanto las ciencias sociales como las demás. Lo que pasa es que en sociales yo estaba más entrenado, tengo una mentalidad más de sociales, aunque puedo llegar, digamos, a otro tipo de materias. Pero en realidad mi área más fuerte, ¿no? Queda claro, es la de sociales. Por lo tanto, la cuestión era, bueno, ¿qué voy a hacer yo de grande? ¿Cómo voy a mantener si yo iba a tener una familia? ¿Cómo yo la voy a mantener? Son preocupaciones de alguien de 24 o 25 años. Mi madre muy preocupada. Logré la licenciatura en Derecho. Mi madre estaba feliz. Yo le puse el título a mi madre ahí para que lo pueda ver. Ella todos los días lo miraba. Y yo hice el intento, te digo, yo hice el intento de ejercer el derecho, pero bueno, las largas colas en tribunales, presentar un papel, presentar otro papel, el derecho procesal, que si te olvidas a los 10 días puedes perder el juicio. Bueno, a mí me pareció muy Totalmente, aburrido. A mí me pareció muy aburrido. totalmente. Hay gente que está fascinada, y abogados y Yo conozco, personalidades, hay gente fascinada, somos pero bueno, colegas, a mí no, somos a mí no me fascinó. fascinados. Te digo que somos de ambos colegas, somos los dos abogados y no estoy fascinada con eso. Alegré sí a mi madre, Ah, bien. supongo, porque se fue antes de que me reciba. Así que, Bueno, Mario, te pregunto, ¿cómo accediste después a tan altos niveles de conciencia? Y si les podés explicar a la gente cómo se hace para elevar el nivel de conciencia. sí, el tema de la conciencia, primero que todo desde el punto de vista de la Kabbalah, hay que tratar de diferenciar conciencia y conciencia moral. No estamos hablando de conciencia moral, porque la conciencia moral tiene que ver con la cultura de un país determinado. Es decir, si nosotros vamos a la conciencia moral en Afganistán, entonces una mujer tiene que estar vestida de ese modo. Entonces, la No, conciencia, cuando hablamos de conciencia moral, estamos hablando de que cada civilización, cada cultura tiene su propia conciencia moral. Cuando estamos hablando de conciencia en la Kabbalah, estamos hablando de la distribución de las energías. Es un tema más bien que te diría relacionado con la física que con la moral. No tiene que ver con la moral, aunque termina afectando a la moral, porque en realidad el problema que se plantea desde la Kabbalah es que la mala distribución de las energías nos lleva a perder esas energías y por lo tanto a perder la vida. Es decir, a perder la vida no en el sentido de que alguien se muera, sino en el sentido de que estás empujando en áreas y poniendo mucha energía en áreas que después pasa el tiempo y te das cuenta que son áreas donde no fue eficaz
tu esfuerzo, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué es la conciencia? Bueno, la conciencia indudablemente es el aprendizaje continuo, nosotros lo llamamos DAT, el aprendizaje continuo. El aprendizaje tiene que ver básicamente con la posibilidad de que estemos creciendo en todo momento. Ese crecimiento en todo momento tiene que ver con energías que se están desarrollando en la persona y que uno tiene que equilibrar. Y a veces ese equilibrio no se conoce si no conocemos el árbol de la vida. Entonces, nos es muy difícil el equilibrio de las energías en el árbol de la vida. Primero porque no conocemos el árbol de la vida, porque si tuviéramos el mapa del árbol de la vida, ese mapa nos ayuda mucho a esta distribución de energías. Entonces, cuando hablamos de conciencia, que es lo mismo de hablar de con conocimiento, es decir, de edad, lo importante es que estamos hablando de cómo distribuyo las energías y por lo tanto tengo que tener un conocimiento del árbol de la vida, un conocimiento de ese mapa que me va a guiar a dónde yo voy a situar esas energías. Tal cual. Bueno, Mario, ¿y cómo ha sido, por ejemplo, tu trascendencia en el ámbito no solamente humano tuyo, sino también en el ámbito espiritual, en las distintas áreas tuyas, laborales, de relaciones humanas? ¿Cómo ha sido tu trascendencia en ese ámbito? Bueno, yo, por supuesto, como todo ser humano, fui teniendo experiencias en todos los niveles, ¿no? En el nivel familiar, cuando nacieron mis hijos, esto la gente que tiene hijos lo va a comprender, ese cambio que uno tiene cuando aparecen los hijos en la vida de una persona, cambios que tienen que ver con el cambio de un país, el cambio de un territorio, el haber tomado la decisión en el 2002 de irme de la Argentina para tener mi camino en Barcelona, ciudad de alguna manera que me siento hijo adoptivo. Entonces, yo creo que ha habido muchos cambios y muchos aprendizajes, y creo que todos esos aprendizajes han sido a favor, los he tomado siempre a favor. Pero yo te diría que desde los que más aprendo es siempre de aquellas personas, y te vas a reír, ¿no? Pero de aquellas personas que de alguna manera plantean conflictos o conflictos exteriores, lo que yo llamo el Satán. Aprendo mucho de las personas que no resolviendo sus conflictos interiores, de alguna forma llevan al exterior sus conflictos y atacan. Hay muchísimas personas que atacan por cualquier motivo, por diversos motivos, y te das cuenta a veces que no sé, que te plantean cuestiones como de ataque personal o de ataque o a tu religión o a tu observancia, no observancia. La gente es como que entra en tu vida privada planteando muchas veces muchos conflictos y creo que sí, pero yo creo que lo interesante es que la Kabbalah les hace de espejo de ellos mismos, ¿no? Es decir, el que tiene un proyecto personal indudablemente no está atacando a los otros. Pero cuando está atacándolo, cuando uno ve cuánto uno puede ser atacado, se da cuenta de cuál débil son los proyectos personales de las personas hoy. Entonces, lo que yo muchas veces veo, y de eso aprendo mucho, es que hay que enseñarle a la gente que el camino de cada uno es su camino, que debe respetar el camino del otro. Y esto veo mucho, sobre todo en el mundo religioso, ¿no? Por ejemplo, en el mundo cristiano, en qué crees y en qué no crees, ¿no? Un adventista diciéndole a un testigo de Jehová, críticas por la fe teórica, críticas por las observancias, críticas por la forma de vestir, críticas. Yo creo que lo interesante, en vez de estar criticando a los demás, es saber si uno está cumpliendo el camino de su rectificación personal, de su alma. Claro, Y yo ahí aprendo mucho porque hay muchos como ataques exteriores, si se quiere, que tienen que ver con una frustración interior de las almas por no tener un proyecto personal. Y eso creo que es preocupante. Es decir, para mí es preocupante para esas almas que de alguna manera tienen esos conflictos interiores, porque a mí lo que me sucede es que desde el punto de vista de la Cábala, esos ataques los transmuto en aprendizaje y me elevo más. Con lo cual es como que para mí me están ayudando, no es que este es a mí, digamos, no me afecta, al contrario, los necesito. Pero yo veo el alma de estas personas conflictivas en su interior y me pregunto si podrán
tomar a la Kabbalah con una metodología de trabajo interior. Eso es preocupante, porque si no, los conflictos no se van a terminar. Porque la raíz de los conflictos básicamente son que las personas no hacen un trabajo de introspección, ni confían en su propio proyecto personal, y entonces se meten en la vida de los demás. Entonces, yo creo que el tema es, mire señor, no critique, no encele, no envidie. ¿Cuál es su proyecto personal? ¿Cuál es la rectificación de su alma? Y ahí uno aprende, bueno, yo creo que ahí tengo tantos maestros, y lo bueno es que son maestros gratis, porque no me cobran. Claro, por supuesto, como muchos tenemos coaches de vida gratis que no nos cobran, como Jesús de Nazaret, como Krishnamurti, como yo te tengo a vos, como maestro y guía también. Así que bueno, Mario, ¿cómo se hace para salir del vacío existencial? Mira, el problema de la pregunta que planteas, que es muy interesante, es que quien está en el vacío existencial cree que no puede salir. Y entonces empezamos con un problema, porque si alguien que está en el vacío existencial nos está oyendo, va directamente, no nos va a creer lo que le vamos a decir, porque el vacío es tan profundo que la persona que está dentro del vacío siente casi la imposibilidad de salir. Salir del vacío existencial implica un aprendizaje muy, muy fuerte, y los aprendizajes no son selectivos. Es decir, yo no es que solo aprendo de los maestros que me hacen daño, de los satanes, no solamente aprendo de los libros, no solo aprendo de meditar, pero tengo que aprender de todo. Hay almas que tienen un camino, es decir, hay almas que son almas de libros, hay almas que tienen otro camino, que son almas, lo que no se puede generalizar. No podemos generalizar desde dónde va a aprender el alma. Por lo tanto, si alguien quiere salir del vacío, la única forma de salir de ahí es con DAT, es con el aprendizaje. Lo que pasa que mentalmente tenemos un pequeño problema con respecto al vacío, porque nuestra biná, la mente racional, funciona con el éxito del llenado, no con el éxito del vacío. Es decir, tenemos una mala percepción. El vacío tiene mala publicidad. El vacío tiene mala publicidad. No tiene mal marketing el vacío. Entonces creo que habría que hacer un buen marketing del vacío para decir el vacío no es malo, y cuando usted se sienta vacío es que está haciendo las cosas bien. Pero la gente, desde el punto de vista mental, se llenan los centros comerciales, se llena con actividades sociales, se llena porque está desesperada tratando de tapar ese vacío. Cuando lo que nosotros debemos hacer es amar ese vacío, protegerlo, inclusive te diría ampliarlo. Claro, porque supuestamente nosotros con este confinamiento es una súper oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos, llenar ese vacío con cosas copadas, con todo el aprendizaje que tenemos ahora y con el autoconocimiento y sobre todo con las herramientas que nos da la Cábala. La Cábala es una disciplina muy amplia, tiene muchas herramientas. Vos una vez dijiste que en el árbol de la vida se pueden encontrar todas las disciplinas, o sea, se puede encontrar el coaching, se puede encontrar la BIOS, la psicología transpersonal, todas las disciplinas están ahí. Y sí, al vacío coincido y sincronizo con vos en que hay que abrazarlo, como a las emociones desagradables hay que abrazarlas, como a la víctima que tenemos todos adentro hay que abrazarla, y siempre hay que abrazarlos y cuidarlos porque están ahí para algo. Bueno, para fíjate, ¿no? Pero fíjate lo que tú dices cuando dices abrazarlo, qué bonito, ¿no? Que estás diciendo abrazar, quiere decir reconciliarse con estas partes. Claro. Es el concepto hebreo de teshuvá. El concepto hebreo de teshuvá como vuelta a lo que uno es, ¿no? Y tan mal está este concepto, porque la gente, el concepto de teshuvá, de alguna manera los hace actos litúrgicos mecánicos, ¿no? Es decir, tú hiciste teshuvá, es que te volviste religioso. Teshuvá quiere decir volver a tu esencia, retornar a lo que tú eres. Es decir, no son actos mecánicos de la liturgia, eso no es teshuvá. Teshuvá es cuando le empiezas a dar sentido a todo. Puedes hacer actos mecánicos también si quieres, observancias, pero que tengan kavaná, que tengan sentido. Por lo tanto, la cuestión de la teshuvá es si has encontrado el camino de tu neshama, el camino de tu alma, y en consecuencia estás haciendo el retorno, estás haciendo la rectificación. Pero por eso el retorno es esa reconciliación con todo.
lo que se nos presenta en la vida, ¿no? No seccionar, Claro, no decir los libros no, los libros sí, la meditación no, la meditación sí, porque entonces entras en el mundo de la BET, ¿no? Entras en el mundo de la claro, fragmentación. Hay que, segmentación. hay que tomar todo lo que Dios te puso en la naturaleza y ponerlo a tu favor. ¿Por Claro, qué tenés que discriminar una parte? Porque el mal también lo puso dentro de la naturaleza y lo puso sí, dentro de la naturaleza también para elevarnos. Por lo tanto, yo también exacto. acepto ese mal que a veces te va pegando en la vida, pero lo El acepto para Satán, poder crecer, para poder elevarme. claro, tal cual. Mario, te hago esta pregunta personal. ¿Qué es lo que está disfrutando Mario, el hombre, el cabalista y el profesional? Yo te diría que todo. Yo disfruto absolutamente todo. Soy una persona. Hay que ver cuando hablamos de disfrute de qué hablamos. La gente puede entender que es el placer de Netzach, el placer del hedonismo. No es ese disfrute, es un éxtasis de un nivel muy alto que tiene que ver con que todo tiene sentido. A mí, yo te digo, disfruto absolutamente todo. He intentado integrar partes que no disfrutaba. Por supuesto, si tú me dices lavar los platos o leer, me voy a leer corriendo y se quedan los platos ahí acumulados. Pero yo ahora también lavo mucho los platos y me encanta. Es decir, las partes que a mí que yo me resistía de alguna forma, ahora las disfruto enormemente. ¿No? Ahora ya veo que dentro de un año me pongo a lavar los platos y dejo los libros, ¿no? Me voy para el otro lado, y pa. Pero básicamente yo creo que la sabiduría de esta vida es saber disfrutar todo. Y cuando digo todo, cuidado, cuando tienes un problema, tenés que seguir disfrutando. Cuando el otro te ataca, tenés que seguir disfrutando. Cuando encuentras una parte oscura dentro tuyo, tenés que seguir disfrutando. Porque el disfrute no tiene una relación con cuando algo está bien, te está yendo bien, no, no. Tiene que ver con un disfrute de el aprendizaje del bien y del mal. Y eso es el árbol de la vida. No es el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que ese disfrute, esa alegría, ese tanug, como decimos, ¿no? Ese oneg, ese placer, ese deleite, ese éxtasis que tenemos, tiene que venir en todo lo pequeño, en lo cotidiano. Por eso yo muchas veces digo, quizás los que me han oído en alguna otra entrevista, es que a mi modo de ver lo cotidiano se tiene que transformar en extraordinario, ¿no? Lo ordinario en extraordinario. Y yo creo que la visión de la Kabbalah es esa. Cuando toda tu vida se transforma en extraordinaria, tenés una felicidad que no depende absolutamente de nada, ni de nadie. Es una felicidad, entonces la gente te mira y dice, ¿y de qué está feliz este? Y de verdad que ya ni sabes, pero ya estás feliz. Estás más cerca de la locura que de los cuerdos, ¿no? Porque ya no entienden de qué estás feliz. Tal cual, tal cual. Bueno, teniendo conocimiento de la magnitud del infinito, Mario, como tenés vos, ¿cuál es el sentido de tu existencia y cómo ha sido el proceso para vos? Bueno, me queda claro que el sentido de mi existencia es el sentido de existencia del alma humana llevada un poco a un extremo, porque es la búsqueda. A mí la búsqueda del conocimiento. Yo creo que voy a tener un problema en el momento en que me muera. Voy a rezar por mi reencarnación urgente, porque me van a faltar libros que leer y cosas que aprender. Es decir, que me voy a ir de esta vida con muchos libros de cábala no leídos. Y yo creo que lo que me define es la búsqueda. Y creo que lo más hermoso que uno tiene en esta vida es la búsqueda. Creo que lo que no conocemos es lo sagrado, lo sacro. Lo sacral, la sacralidad está en el secreto, está en el sod. ¿Qué es ese secreto lo que me hace levantar todas las mañanas? ¿No? El deseo de decir, bueno, ¿qué puedo aprender? ¿Qué otro museo puedo ir a ver? ¿Qué cuadro puedo aprender? ¿Qué pintor pintó algo que no me puedo imaginar? El aprendizaje de todo y de todos, del que me dice, el que me da una enseñanza ese día, yo creo que estamos para aprender, no nos llevamos otra cosa, no nos llevamos otra cosa que ese aprendizaje, que esa búsqueda. Así que yo te diría que soy un buscador eh, incansable, que hasta yo te diría que un buscador que realmente a veces se agota de la búsqueda, porque la búsqueda no es fácil, porque en un momento el buscador dice, yo ya querría estar no buscando nada, es decir, yo ya querría
¿no? Estar en un sitio, o a veces alguien puede decir, pero la gente busca como yo, es bárbaro a veces no buscar. Y el otro día leí a Jaime Michelson, un cabalista americano, que decía en la Kabbalah sucede que el dejar de buscar es buscar desde otros lados, desde otra forma. Y ahí me volví loco. Dije, no puede ser. También el dejar de buscar es seguir buscando. Hay Y sí, estudios, y es verdad, hay estudios de neurociencias. Hay un libro muy bonito, Ágilmente, de Bacharach, donde él dice que cuando lo estamos, tengo, bueno, él lo tengo. dice, no sé si te acuerdas esta parte que él dice muchas veces, que cuando uno está, no sé, columpiando al hijo o en la plaza, ahí las En el neuronas comienzo, están sí, comenzando, ¿no? Y es increíble, porque la la cábala esto lo conexión, explico, pero la conectarse. cábala lo explica hace siglos, es decir, la Jojma se pone en movimiento en el sueño, se pone en movimiento en los momentos de no búsqueda, porque en el momento de búsqueda estás combinado a tope, estás tratando de clasificar, de estudiar, de aprender, pero en el momento de no búsqueda, continúa la búsqueda. Entonces muchas veces digo, bueno, si me canso de la búsqueda estoy tranquilo, porque la no búsqueda es otra forma de buscar. Por lo tanto, siempre estamos buscando. Siempre sale el filósofo, es increíble, te sale por los poros el filósofo, No sé siempre. qué sale, no sé qué Es, sale. es como la profesión más marcada en vos, más que la cábala el filósofo todo el tiempo. Eh, bueno, Mario, en cuanto a un libro que vos escribiste, creo que es el libro este, La Cábala, Psicología del Misticismo Judío, donde nos hablas de un yo que trasciende la psiquis. ¿Qué nos podés decir del yo desde el árbol de la vida, de cómo la psique humana puede trascender a través de los estados elevados de conciencia? ¿Y cuál Mira, es tu experiencia? yo no quiero criticar a todos aquellos profesionales que se dedican a la psicología, pero yo creo que la psicología tomó un camino que es una encerrona, porque tomó el camino solamente de la mente y el camino de la revisión. El psicoanálisis es la revisión permanente de la historia anterior, que llega un momento que yo muchas veces digo aburre. Es decir, yo hablar de mi abuelo, de mi padre, de mi madre, lo puedo hacer un año, lo puedo hacer dos, pero no lo puedo hacer 20, porque llega un momento que vivo en el pasado. Queda claro que la psicología, en vez de ser el estudio del alma, como era realmente en su origen la psique, ¿eh? Terminó siendo el estudio de la mente y no del alma. Y creo que es ahí donde estamos ante un problema muy serio en el siglo XXI, porque no podemos hacer que la gente quede atrapada en un bucle mental. Y la psicología, a mi modo de ver, aburre con el yo, porque pone al yo en el centro. Yo entiendo que cuando alguien está inmaduro, tiene que conquistar el yo, y ahí sí necesitas de la psicología. En el árbol de la vida de Yesoda Tiferet necesitas de la psicología. Es decir, necesitas del autoconocimiento personal para reforzar el yo. Pero en un nivel mucho más elevado, probablemente Ken Wilber habla de los estados transpersonales, la psicología transpersonal, que es la que más se acercaría a la cábala en este sentido, es cuando nosotros tenemos que abandonar el yo y empezar a crecer más allá del yo. Es decir, que la identidad no sea el punto de referencia. Primero porque si la identidad es un punto de referencia, siempre estamos defendiendo nuestra identidad y siempre estamos defendiendo al yo. Por lo tanto, al defender al yo, estamos creando una profundidad en el mundo de la fragmentación, en el mundo de la bet. Cada vez que estamos más en el yo, más centrales estamos dentro del universo y por lo tanto más alejados del universo en sí, porque estamos como otra cosa. El yo, ya los cabalistas lo saben de hace siglos, en hebreo tiene 3 letras, la Aleph, Nun, Yod, y son las mismas 3 letras que la nada. El yo es la nada. Cuando tú puedes descentrar el yo, que se necesita el yo en los niveles inferiores, pero estamos hablando de la trascendencia del yo. Es decir, el yo va a trascender, tiene que trascender, porque la función de toda cosa y de toda persona y de toda energía en esta realidad es la trascendencia. Y cuando estamos hablando de Claro, trascendencia, estamos hablando de la función que cumple. Por lo tanto, todo lo que existe a mi alrededor tiene una función, yo también tengo esa función, y entonces yo no tengo que estar al servicio de mi yo. Mi yo tiene que estar al servicio de la función. Y la función está fuera de mi yo. El problema es cuando hay proyectos que no son trascendentes, sino totalmente egoicos, donde en realidad el proyecto es el yo. Y un proyecto del yo es muy aburrido, porque ya te conoces, en un nivel ya te conoces, ya sabes tus partes oscuras. Entonces, ¿cuánto más yo vas a descubrir?
lo más interesante del yo es cuando llegamos al vacío de la nada, porque en el vacío de Claro, la nada el yo se puede renovar con información que venga a partir de este vacío desde el infinito. Es decir, si yo me quiero transformar en otra cosa, no me puedo quedar en los límites de mi yo. Es decir, los límites de mi yo me encierran para crecer. Entonces, claro, si reforzamos psicológicamente al yo, en realidad para mí hay un punto que no lo estamos dejando crecer. Lo estamos siempre manteniendo en esos límites conceptuales. Y lo que hay que hacer es romper los límites conceptuales. Claro que para eso el yo tiene que tener primero, como dice Jung, el proceso de individuación, es decir, tiene que llegar primero a la Tiferet, tiene que saber quién es. Por lo tanto, primeros años de vida de una persona, saber quién es, reafirmarse en el yo. Segunda etapa de la vida de una persona, salir del yo volando lo antes posible, porque me puedo quedar en lo egoico. No, si me quedo en lo egoico, pierdo toda mi vida en lo egoico. Es decir, pierdo toda mi vida al servicio de un proyecto que no es proyecto porque no cumple mi función. claro, ahí estuve. Ahí estuve Bueno, un tiempo largo, como muchos. Hasta que despertamos, ¿viste? Tenemos varios despertares, creo, espirituales sobre todo. Creo que la mayoría de los despertares nuestros no son solamente de conciencia, sino que van acollarados con la espiritualidad, que no bueno, es lo mismo que la conciencia tiene que ver con... a ver, cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de la totalidad de la realidad. No podemos desgajar algo de la espiritualidad. La materia es parte del proceso de espiritual también y debemos sacralizar y darle la función que la materia pertenece, ¿no? Entonces, indudablemente espiritualidad es toda la existencia, todo el aprendizaje, es Satán, Satán es espiritual tal también. cual. Desde el Siempre, coaching decimos que nacemos y morimos espirituales, sí, sí, por supuesto. todos. Y la materia es una condensación de la energía que vino aquí a encarnarse y que, por supuesto, está muy bien y que hay que cuidarla porque es la vasija. Pero la vasija está en Claro. función de la luz. No, no está la luz en función de la vasija, sino la vasija en función de la luz. Y por lo tanto es ahí donde nos perdemos, porque el sistema del materialismo actual cree que la vasija está en función de la vasija. Y esta es la trampa. La vasija no está en función de la vasija. La vasija está en función de la luz, está en función de su propio crecimiento. De crecimiento y de servir a otros también, supongo yo. Servir a otros es parte del Mario, crecimiento. claro, claro que sí. Te pregunto esto que no lo tengo escrito ni nada. ¿Qué te está llevando de esta conversación? Mira, yo en primer lugar me gusta muchísimo la cuestión, yo al principio tenía cierto pudor con mi biografía, porque yo siempre he sido bastante cauto en contar mi vida personal, pero creo que quizás, probablemente, yo no sé, quizás es la prueba de que estoy entrando en la vejez, contar la vida personal de uno, ¿no? No, Porque ya me es salen inspiración. canas. Contar la vida personal, contar nuestras experiencias a la gente, es inspirar a otros, Mario, y eso es lo que vos haces con tus palabras. Quizás no te das cuenta o no sos consciente de tu nivel de inspiración a otros, pero sí lo vemos todo el tiempo. Nos inspirás, Mario, nos inspirás a aprender, a conocernos, a integrarnos, a abrazarnos, a amar al prójimo, a estar en completud, lo que decimos en el coaching. Es inspirador, por eso yo quería al Mario, el ser humano, al Mario padre, al Mario con sus relaciones humanas, a ese Mario que muchos no conocen, al amigo que yo conozco, porque le cuento a la gente que cuando yo tuve un tema con la publicación de mi libro, mi amigo Mario Sabán se portó como un amigo como los que no tengo al lado en este momento, y se portó de una manera que ustedes no se imaginan, increíble, enviándome con su papá y queriéndome socorrer en un millón de cosas, estando al otro lado del mundo, en otro continente, y Mario es un amigo de verdad, chicos, de fierro es. Así que, bueno, a la gente le digo esto que, o sea, Mario, contanos tranquilos porque inspirás, Bueno, es gracias, inspirador. pero bueno, estas cosas, primero te agradezco tus palabras, en realidad lo hago de corazón, no. Es verdad también, muchas veces uno tiene que aceptar en la cábala, realmente a mí me gusta ayudar, pero llega un momento que también tiene un límite y uno llega donde llega, ¿no? Uno llega donde llega. Pero quizás entre todos podemos llegar a mucho más. Por eso muchas veces yo digo, bueno, si yo no llego,
probablemente Rosana va a llegar otra persona donde yo no pueda llegar. Y creo que es algo muy bonito, ya te digo, en vez de desgastar energías en el conflicto, desgastar energías en la crítica permanente del otro, que uno pueda con esa energía ayudar a los demás, con esa propia energía crecer. Es difícil, yo lo sé, porque quizás a veces de pequeños mucha gente ha aprendido, ¿no?, a enviar esa energía hacia el exterior. Yo creo que es importante esa energía ponerla hacia el interior. Es difícil, es un trabajo constante, no es un trabajo que se termine. Es decir, si tú me dices, yo lo he terminado, no, gracias a Dios lo sigo haciendo todos los días, me sigue faltando mucho por delante, por supuesto, es un trabajo permanente, que hay que seguirlo en todo momento, hay que seguir revisando, hay que seguir revisándose las energías. En ese sentido, es un trabajo que uno tiene que hacer todos los días con su alma, y lo interesante que dice la Kabbalah es, cuando uno se va a dormir, es qué contribuyó al mundo, y sobre todo qué aprendió, ¿no? Es decir, ¿qué aprendió? Creo que ahí está la cuestión, porque decimos en la Kabbalah que cuando se baja una energía, cuando se baja una enseñanza, tú la puedes entregar a otro, cuando la puedes bajar, porque la puedes entregar a la humanidad esa enseñanza. Yo creo que todos estamos en cierto modo para eso. No porque uno quiera iluminar, ilumina. Yo creo que toda alma ilumina si aumenta el nivel de luz. Es decir, no es que alguien desde el ego tiene que iluminar a nadie. Aquí nadie ilumina a nadie. Aquí solamente uno trata de hacer el mejor trabajo personal que puede, lo que Dios le dio a uno, con todas sus imperfecciones, y uno llega hasta donde llega. Y uno tiene que reconocer los límites de uno, su imperfección, como yo siempre lo digo. Y esa imperfección también nos lleva a que todas las mañanas podamos levantarnos y decir, bueno, somos imperfectos, tenemos que seguir corrigiendo, tenemos que seguir creciendo. Y eso yo creo que es lo bonito del ser humano, es un trabajo interminable, el crecimiento. Claro, ahí está la grandeza, en reconocer nuestros defectos, en reconocer nuestras fallas y en asumirlo, abrazarlo, como digo siempre, y saber que estamos en un camino de aprendizaje continuo y de sanación continua hasta que nos morimos. También interesante lo que dices, también reconocer las virtudes. Hay gente que lamentablemente tiene grandes virtudes y no las puede reconocer y cae en bajas autoestimas. Porque para crecer se necesita también reconocer esas virtudes, ¿no? Porque tampoco podemos exaltar solamente que aprendemos desde los defectos. Yo muchas veces digo, reconocer el mérito de la virtud sin vanagloria, es decir, dejar la vanagloria porque ahí ya empieza el ego a funcionar, pero sí que tienes un mérito, que tienes un aporte, que hay un punto. En la Kabbalah hay una tradición del siglo II, dentro de la tradición de la Kabbalah, que dice, si todo el mundo te considera justo, tú te tienes que creer injusto. Si todo el mundo te considera injusto, tú te tienes que creer justo. Claro, tal cual. Impresionante. En algún momento la había oído, pero no me acuerdo de quién, pero impresionante, impresionante. Mario, una vez me escribiste en el prólogo que me hiciste para mi libro, dice, su obra es un trabajo de unión de todas las de espiritualidades, es la búsqueda de un camino de unión, es la búsqueda del nivel Aleph de conciencia, como lo llamamos quienes transitamos la sabiduría oculta. ¿Nos podés explicar qué es ese nivel Aleph de conciencia al que vos te referías? Mira, lamentablemente los seres humanos, y probablemente por la historia que tenemos, siempre nos hemos dividido en grupos religiosos, en clases sociales, siempre hemos intentado dividirnos. Cuando hablamos del nivel Aleph de conciencia, y yo sé que el maestro Yoshua de Nazaret a ti te gusta mucho, te lo voy a citar, porque en esa parábola del samaritano yo creo que prácticamente se dice todo el nivel Aleph de conciencia. Nivel Aleph de conciencia es poder ver el rostro de Dios en el otro, y punto. Es decir, yo no veo a una persona de qué raza tiene, de qué religión tiene, de qué país viene, de dónde, no, ahí hay una imagen y semejanza divina. Si yo, en vez de ver esa imagen y semejanza divina, empiezo a diferenciarme del otro, porque al final me diferencio en la cáscara, ¿no? Empiezo a entrar en el nivel de conciencia Bet.
no nos damos cuenta cuán conflictivos somos los seres humanos en entrar rápido en conciencia Bet, ¿no? En decir, él es religioso, el otro no es religioso, él cree, el otro no cree. No, los seres humanos en esto somos, pero habría que ser un libro de la fuerza de la conciencia Bet, pero no terminaríamos de escribirlo, serían 1000 páginas, porque los niveles de discriminación que hay muchas veces, grupos frente a otros grupos, frente a otros grupos, ¿no? Es un todos contra todos el nivel de conciencia Bet. Entonces, el problema de la conciencia Bet es que nos lleva al conflicto. Y nos lleva a no poder ver el rostro divino, el rostro de Dios en el otro. Yo creo que todo otro ateo, todo otro de cualquier otra religión, de cualquier otro grupo, no pueden existir comunidades. Pasa mucho, me cuentan ex evangélicos, que si tú no piensas como el pastor, te echan, te expulsan de una congregación. Entonces, claro, en todas no, ¿no? En todas no, bueno, menos mal, pero muchos, porque yo tengo muchos casos de gente que tú no piensas como yo, te expulsan. Entonces, claro, a ver, el amor al prójimo funciona raro, ¿no? Es decir, me parece que el amor al prójimo tiene que ver con no expulsar a nadie, a no ser que sea un caso grave que, bueno, amerite, pero si estamos hablando de un amor al prójimo, estamos hablando de que la conciencia Aleph es una conciencia de unión, que yo tengo que tratar de establecer conciencias de unión. Ahora, nivel de conciencia Aleph no quiere decir ser ingenuo, ser naif, porque cuando a alguien le tienes que poner gebura, le tienes que poner un límite, tiene que existir ese límite, porque nosotros vivimos en la materia. Entonces, nosotros tenemos una situación paradójica, pero que en realidad confluye en una oscilación permanente. Tenemos que subir a una conciencia de unidad y al mismo tiempo tenemos que vivir en un mundo de fragmentación. Vivir en un mundo de fragmentación es que el otro tiene su propia identidad y que no le vamos a negar la identidad del otro. Pero una cosa es no negar la identidad del otro y otra es la discriminación, la intolerancia, la crítica hacia el otro, por qué costumbres tiene o por qué tipo de religión tiene. Me parece que hay que tener mucho cuidado aquí, porque siempre se dice en la tradición de la Cábala que Satán antes de atacar divide, porque si no divide primero no puede atacar. Entonces el objetivo es que primero divide, cuando ya dividió ya puede atacar. Entonces, el objetivo es primero dividir. Y la conciencia Bet es una conciencia que nos dividimos mucho. Es una conciencia de división. Y la división está contra la conciencia, está contra Dat, que nosotros lo llamamos en hebreo Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Es decir, la conciencia está contra el Espíritu Santo. Fíjate que en la Kabbalah nosotros decimos que cuando dos personas están debatiendo un tema de la Torah, un tema del Talmud, Ruach HaKodesh está dentro del debate, está entre los dos interlocutores. No es que toma partido por uno, no es que Dios toma partido por alguno. Claro. En consecuencia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay una parte de percepción divina que yo estoy viendo y hay una parte de percepción divina que el otro está viendo. Y estamos todos viendo una parte, pero nadie puede alcanzar a ver la totalidad. Por eso yo me tengo que unir al otro, porque al unirme con el otro, me estoy acercando a la percepción del Dios Ein Sof, del Dios infinito. Entonces, lo estoy haciendo porque me está elevando a mí en el nivel de conciencia. Claro, exacto, tal cual, pienso exactamente lo mismo. Y además de significar conciencia de unidad, Aleph, ¿qué otras cosas más, qué otro significado tiene Aleph también? ¿Qué otros significados tiene? Bueno, a ver, nosotros en la Aleph tenemos el potencial de la dualidad. En la propia letra tú puedes ver una yod arriba, una yod abajo, y lo que está mostrando, digamos, la Aleph, es que hay una oscilación entre el mundo superior y el mundo inferior, pero que al mismo tiempo es el mismo mundo. Es decir, lo que hay en el inferior es fractal del superior y se está moviendo en forma permanente uno con otro, ¿no? Entonces, hay una unidad, pero al mismo tiempo también podemos ver una diferencia de oscilación, yo diría, entre lo femenino y masculino, tomando en cuenta que la yod superior del Aleph es dadora, porque viene desde el Ein Sof, y la yod inferior del Aleph es receptora. Por lo tanto, tienes recepción femenina de la yod. Entonces, ¿qué es la Aleph? Bueno, indudablemente la Aleph es la representación de la conciencia, porque es la oscilación perfecta entre lo femenino y masculino. Lo que necesitamos realmente para no estar divididos es que nuestras 5 dimensiones
del árbol de la vida masculinas estén en una oscilación constante con las femeninas. Y es ahí donde nosotros vamos a llegar a esa paz interior, ¿no? Es decir, en esa oscilación de 5 frente a 5, dice Moshe Cordovero, el gran cabalista de Safed. Bueno, Mario, ¿y qué es lo que vos rescatás en los arquetipos del árbol de la vida? ¿Cuál es el arquetipo que más rescatás en el árbol de la vida y que se identifica con la persona de Mario Sabán? Es muy difícil, realmente es muy difícil porque yo creo que me identifico con el no arquetipo, porque el objetivo al final de la Kabbalah es identificarse con el arquetipo que vas a construir en Keter de Yetzirah. Si yo me identificaría con alguno de los arquetipos de las otras 9 dimensiones, en realidad no hubiera construido la Neshama de Mario Sabán. Cada una de las Neshamot, cada una de las almas, no puede unirse estrictamente a un arquetipo, porque entonces no estás aprendiendo de las dimensiones de los otros arquetipos. Entonces yo creo que la gran pregunta es, mi Neshama, ¿qué conjunto de arquetipos necesitó para poder crear el arquetipo no arquetipo que hay en Keter? Es decir, si yo quiero llegar a cumplir el tikkun de mi Neshama, es tratar de extraer de cada sefirá lo que realmente yo entiendo que me va a servir para el tikkun de mi Neshama, para mi rectificación. Y la única forma es tratar de no identificarme con ningún arquetipo. Por supuesto, en épocas de mi vida me identifiqué más con unos que con otros, queda claro, o en situaciones de la vida de uno te identificas, ¿no?, con esos arquetipos. Pero yo creo que lo que hay que construir, y por eso fíjate que en Keter de Yetzirah no hay arquetipo. En Keter de Yetzirah lo que hay es el no arquetipo, es lo que vas a construir tú con tu potencial. Entonces, ¿con cuál me identifico? Con el arquetipo de Keter, el que no existe. El arquetipo que no existe. Sabía que tenías una respuesta como esa, porque cuando te dije, bueno, podemos comenzar la entrevista, ¿con quién es Mario Sabán? Nadie, tu respuesta, nada. Conozco la respuesta de Mario, muchas no. Mario, bueno, estamos en el límite del horario que me pediste, así que te agradezco muchísimo esta conversación, ojalá No, se repita. al contrario, para mí es un placer, un honor, y bueno, te deseo lo mejor. Bueno, no sé si toda la Me gente que nos honrás. está, no sé si toda la gente que nos está escuchando sabe quién es Rosana. Un día vamos a hacer una entrevista quién es Rosana, porque es una gran escritora. Pero bueno, en otro momento. Gracias a ti No, por la no, entrevista. falta mucho para ese gran Mario. Recién llevo uno solo. Uno llevo No recién importa, publicado. lo importante no es la cantidad, lo importante es el contenido. Sí, totalmente. Mira, Mario, te hago esta última pregunta. ¿Qué te estás llevando de esta conversación que hemos tenido? Yo creo que realmente la vida misma habla, el camino de una persona dentro de la vida misma habla. Creo que lo que me llevo son las sefirot en acción, son las dimensiones en mi vida, que hicimos un pequeño recorrido de mi biografía y he podido ver, pero te digo, hace 1 o 2 años que vengo haciendo un poco este autoanálisis de en qué dimensiones he fallado y en qué años de mi vida también he fallado, y la verdad que bueno, voy aprendiendo, ¿no? Voy aprendiendo de esas fallas. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Poner las dimensiones en la vida real, en la experiencia, en lo cotidiano. Y te agradezco eso, te agradezco que me hayas llevado a lo cotidiano de mi propia vida. Qué lindo tus palabras, qué lindo lo que me decís. Y aparte era el sentido de esta conversación, más que, viste, sacarte información de todo lo que sabés, de todo tu conocimiento, era en realidad llevarte a vos, al ser humano, a la persona, a Mario, al papá, que muchas Gracias, veces te vemos en las fotos con tus niños divinos, gracias, y gracias. también al esposo amado, porque esa mujer divina que tenés al lado, te Muchísimas adora con gracias. Muchísimas las horas gracias. que querés faltar del hogar y ella está ahí firme, divina. Gracias, Y bueno, te agradezco. dice que se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y tal En cual, así es. este caso es como al revés, detrás de una gran mujer hay un gran hombre, no es primero una mujer. Es como ¿cómo se llama esto? Hay una anécdota, bueno, una anécdota muy conocida, creo, ¿cómo se llama? Del expresidente Obama.
Hay una anécdota muy conocida del expresidente Obama con respecto a su mujer, que es muy bonita, la pueden buscar, creo que está en internet. Te agradezco, Rosana, realmente esta conversación, y yo muy feliz de la invitación. Yo también infinitamente feliz, gracias totales, como siempre digo, y no encuentro una nueva palabra, pero sí la voy a encontrar, pero creo que es la grandeza que hay en el ser humano, y esa grandeza está en vos, Mario. Y está en todos, ¿eh? Están todos, Está están en vos todos. y está Yo en creo que lo todos. más importante es intentar que cada uno pueda encontrar la grandeza de su alma, porque están todos. Exacto. Y Gracias, Rosana, resaltar gracias. también, y resaltar, ¿por qué no?, en los otros también la grandeza que tienen. Así Porque es es, muy lindo resaltar la grandeza en el otro, nos engrandece a nosotros mismos. así ¿Eh? es. Muchísimas gracias a ti. Funciona como un espejo. Gracias, Rosana, Gracias. gracias por esta entrevista, un placer. Te adoro. Chao, Shalom, amigo shalom. mío. Cuídate, amiga, Mucho shalom, gracias. Gracias, shalom. shalom. Shalom.